el día 7 todos deben remitir sus fotos del proceso constructivo de su maqueta. O sea, su trabajo deben remitirlo el 7. Y su maqueta deberían presentarla bueno, desde el 7 empezamos la presentación. Supongo que acabaremos el día 15. ¿Alguna duda respecto a eso? ¿Alguna duda respecto a la presentación de la maqueta? Ingeniera, la presentación, ¿usted nos va a decir quiénes van a presentar este día o al azar nos puede Al llamar? azar. O sea, ahí para aplicar un poquito del criterio de justicia, se supone que todos están empezando el mismo día la maqueta, todos lo van a terminar el mismo día. Entonces, ahí sí sería al azar, de acuerdo al orden de lista, a que de repente sorteamos qué grupos se exponen ese día, pero todos ya tienen que tener lista su maqueta, lista su cámara, listo su micrófono para transmitir. Y también deben tener lista la carga que van a aplicar. A ver, se las voy a poner fácil a ustedes y les voy a dar un modelo, lo que no tenía el grupo anterior. Ahí podemos ver la cimentación. Ahí pueden ver que lo han hecho de fideos largos, otros lo hicieron de fideos cortos. Las columnas, ese era un sistema confinado, ¿no? Pero no se ve el confinamiento. Debería tener confinamiento. Sus ventanas, sus vanos, aunque sí creo que ahí pasaba de la columna solo está sobrepuesta, ¿ven? Y su techo. Este es un sistema confinado. Fundación de zapatas y columnas. Ese es un sistema aporticado. Ahí ha hecho primero sus zapatas, ha colocado sus zapatas. Creo que todas las zapatas deben ser de la misma dimensión generalmente. Luego se ha puesto los cimientos corridos para los muros. Han puesto las vigas y la losa aligerada. Ya tenía los tableros de la losa. Y finalmente ha quedado de esta forma la maqueta, ¿no? 1 en 25. No sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta. Ingeniera, disculpe, ¿con cuánto de carga va a ser? Máximo, mínimo 5, o sea, en 5 no debe fallar la maqueta y debería fallar en 10. O sea, eso es lo ideal, ¿no? El que haga eso se supone que va a tener 18 o 20, de acuerdo a cómo está su maqueta. Los demás van a ir bajando. ¿Por qué? ¿Qué pasó el semestre pasado? Les cuento. Yo les dije que tenía que soportar una carga de 7 kilos, 7 kilos y medio. Sin embargo, han habido maquetas que han aguantado 50 kilos. Entonces, ahí ya estaríamos exagerando el diseño, ¿no? Y tampoco es lo óptimo. Se supone que nosotros diseñamos para determinados tipos de carga. Entonces, es solo probar. Tampoco significa que ustedes hagan su maqueta y si cuando ponen 4 kilos y falla, van a tener 5, ¿no? También van a tener una nota de reconocimiento de haber hecho la maqueta. Gracias, ingeniera. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Si no hay más preguntas de la maqueta, voy a proceder a iniciar la clase del día de hoy. A ver, la clase del día de hoy es una clase que si bien tengo unas láminas que voy a colocar en el tablón, les he pedido que, miren, pensaba mañana domingo sentarme a arreglar el tablón y nos cortan la luz, pero voy a igual tratarlo de hacer en la noche para organizarnos y durante estas clases también lo voy a hacer. Si bien tengo una lámina que se los voy a poner referencial para que ustedes puedan volver a estudiar, esta clase voy a
exponer, va a ser expositiva, por lo cual les pido, les recomiendo, les sugiero, porque no puedo obligarles, a que tomen nota de todo lo que les voy a ir explicando. ¿Por qué? Porque probablemente de esta clase salga alguna pregunta para su examen de medio curso. Y después, no quiero que digan, no dijo la ingeniera, no hay clase, sí hay clase. Entonces, voy a iniciar esta clase de expediente técnico. Una cosa que les tengo que decir, que al ser ustedes alumnos de construcción 1, esta clase va a ser muy ligera, o sea, solo para que ustedes conozcan un expediente técnico y tengan idea de sus partes, de qué partes tiene, ¿no? Discúlpenme. Más que para que ustedes aprendan a hacerlo. Ya para aprender a hacer un expediente técnico ya están otros cursos, ¿no? Entonces, voy a iniciar. El expediente técnico, primero debo decirles que los expedientes técnicos solo lo hacen las instituciones públicas. Los privados no necesitan hacer expediente técnico para construir. Se hace expediente técnico cuando el recurso, el dinero que se va a usar para la construcción de la obra es dinero estatal. Muy bien, dicho esto, debo decirles que el expediente tiene partes bien marcadas. Y es un tanto sui generis porque se hace de una forma y se ordena de la manera inversa. Para iniciar una elaboración de un expediente técnico, ¿qué es la primera parte que se debe hacer? Lo primero que debemos hacer para formular un expediente técnico es los estudios básicos. ¿Qué son los estudios básicos? Son estudios que se hacen para conocer las características del terreno donde se va a construir nuestra obra. Estas características del terreno en lo general, en la mayoría de obras, vamos a tener 3 estudios básicos. El de suelos, el de topografía y el de impacto ambiental. El de suelos, porque necesitamos saber la capacidad portante de nuestro terreno, cuánto de carga va a poder soportar nuestro terreno, la capacidad portante del suelo, el tipo de suelo. ¿Por qué? Porque de esto va a depender el tamaño de la cimentación que vayamos a usar. ¿Qué tamaño va a ser nuestro cimiento? Ahora bien, ¿por qué hacemos un estudio topográfico? Porque necesitamos determinar los niveles de nuestro terreno a fin de poder ver si en los planos se van a considerar cortes o se van a considerar rellenos. ¿Por qué un estudio de impacto ambiental? Esto ya se hace sobre todo para demostrar que la obra no va a afectar el impacto, no le va a impactar negativamente al ambiente, ¿no? Nosotros, como ingenieros civiles, quizás somos una de las carreras que más daño le hace al medio ambiente cuando laboramos, porque cuando ejecutamos obras, el medio ambiente es muy golpeado, muy golpeado por por la misma ejecución, ¿no? Sobre todo en las obras de carreteras. Como la carretera cruza una larga extensión, en ese cruzar, en ese darle el ancho a la carretera, en ese darle pendientes a la carretera, hay muchos hábitats que se pierden. Entonces ahí, por eso es necesario un estudio ambiental, de impacto ambiental. Esos 3 estudios son los generales, son los que se hacen en todas las obras. Sin embargo, hay obras que requieren estudios más específicos, mayores estudios, necesitan más datos para su diseño. ¿Cuál es el caso más saltante? El caso de los puentes. En el caso de los puentes, vamos a necesitar, por ejemplo, estudio sumado a los 3 que ya les he dicho. Mínimamente vamos a tener que sumarle un estudio hidráulico y uno hidrológico. ¿Qué es un estudio hidráulico?
El estudio hidráulico va a estudiar la forma del río, su ancho, su profundidad, cuánto crece en época de lluvia, qué tamaño se hace cuando hay estiaje, qué tan chiquito se pone. Y esa va a ser su consideración, cómo es el río. ¿Y cuál es el estudio hidrológico? El estudio hidrológico nos va a dar la cantidad de lluvia que tenemos. Uno también para programar nuestra obra y el otro para ver cuánto crece el río. Para ponerles un ejemplo de cómo afecta un estudio básico, podría decirles casi con seguridad que quizás el estudio hidráulico e hidrológico del puente Joaquín Garay no se hizo estrictamente. Ustedes, apuesto que más de la mitad de ustedes ha usado ese puente para ir a la universidad y lo ha hecho en esta época que es época de lluvia y se han dado cuenta que el río moja el tablero del puente. Entonces, eso es imposible, ¿no? Quiere decir que ahorita Huánuco todavía no ha soportado una máxima lluvia. Entonces, ¿cómo se ve, por ejemplo? Creo que la última máxima lluvia es del 96, si no me equivoco, no recuerdo bien, donde se activan las quebradas, se activan los huaicos. ¿Por qué? Por la cantidad de lluvia que se da o que se soporta. Entonces, en una lluvia simple, en una lluvia copiosa, digamos, el río empieza a mojar el tablero del puente. ¿Qué significaría? Que cuando se dé esta lluvia máxima, va a crecer tanto el río que vulgarmente hablando lo va a montar al puente, ¿no? Lo va a pasar al puente. ¿Y qué va a pasar? Si el río trae mucha piedra, mucha roca, hasta podría llevarse la estructura. Ustedes saben que el Guallaga es un río caudaloso, no es un río pequeño. Podría llevarse la estructura o dañarla, ¿no? Golpearla y dañarla irreparablemente. Entonces, si yo ahorita les abriría el tablón y les preguntara cuál es la importancia de realizar los estudios básicos, sería pues porque estos nos dan los criterios de diseño para las obras que vamos a construir. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esta parte? Lo hidráulico, ¿me podría repetir ahí? Sí, el estudio hidráulico estudia la forma del río, su ancho, su profundidad. El estudio hidráulico está basado al comportamiento del río. Dijera, en el estudio hidráulico ingresan estudios de socavación y así, o... Sí, exacto. El estudio de socavación también para ver la profundidad de nuestros pilotes. Ya. Sí. Gracias. Ingresan muchos datos, ¿no? Yo les estoy haciendo un resumen para que ustedes se hagan una idea de qué cosa es un estudio hidráulico. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Ingeniera, disculpe, en la primera parte dijo 3 tipos de estudios básicos, no escuché muy bien. Sí, son los estudios generales, los estudios que se hacen no estudios generales, son los estudios que se hacen en todas las obras. Es el de suelos, el topográfico y de impacto ambiental. El siguiente estudio es el estudio, la siguiente parte de nuestro expediente técnico vienen a ser los planos. ¿Qué son los planos? Por definición, los planos son la representación gráfica de la obra. Entonces, para hacer estos planos, yo también ya debo haber hecho antes de los planos una memoria de cálculo. ¿Por qué? Porque ahí he calculado el tamaño de mis estructuras. ¿Qué tamaño van a ser mis estructuras? Entonces, bajo esa consideración, bajo esa concepción, voy a hacer, ya con mis estudios básicos, tengo mis resultados. Yo ya tengo la idea de qué tamaño, cómo quiero la obra, ¿no? ¿Qué necesidad tengo de la obra? Y con mi memoria de cálculo ya voy a poder calcular estas dimensiones. ¿Qué cantidad de planos debe tener
una obra. Los planos en una obra va a depender la cantidad, depende de la envergadura de la obra. Si, por ejemplo, nosotros pensáramos ¿cuál es la obra que tuviera menos planos? Una vivienda. ¿Cuántos planos tiene? Obligatoriamente 5. ¿Cuáles son estos? El plano de ubicación, el plano de arquitectura con cortes y elevaciones, el plano de estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Esos son nuestros planos, los planos mínimos que debemos tener. Ya cuando ustedes vean obras de mayor envergadura, se van a dar cuenta que hay obras que tienen 200, 400, 600 planos. Supongo en el Hospital Hermilio Balizán les aseguro que debe tener más de 400 planos. ¿Por qué? Por la necesidad de detalle que necesitamos en sus estructuras, ¿no? Necesitamos saber exactamente dónde va a estar ubicado los tomacorrientes. ¿Por qué? Porque hay equipos que necesitan estar a lo alto del paciente, sobre la cabeza. Y en un hospital tú no vas a poner una extensión. Entonces, el tomacorriente debe estar lo más cerca al equipo. Entonces, bajo esas consideraciones, vamos a ir, ¿cómo les podría decir? Formulando nuestro expediente, ¿no? Como les digo, pueden ser 5 planos y pueden ser un montón, o pueden ser más de 100, 200, 400. Esto solo debido a la envergadura del proyecto. Muy bien. Posterior a los planos, ya tenemos nuestros estudios básicos, nuestros planos, nuestra memoria de cálculo. Vamos a proceder a hacer el presupuesto. Este presupuesto se hace paralelo con muchos otros componentes del expediente técnico. Para hacer un presupuesto, yo necesito hacer mi hoja de metrados, necesito hacer mis precios unitarios y también necesito hacer las especificaciones técnicas. Voy a empezar por las especificaciones. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Es una descripción de cada partida constructiva y en la cual vamos a ir señalando qué procesos constructivos debe seguir esa partida, qué características debe tener, incluso qué materiales se debe usar, qué condiciones necesitamos para esa partida. Por ejemplo, en la partida de concreto, incluso el diseño de mezcla debe estar dentro de las especificaciones técnicas. A ver, ¿cuál es la importancia de las especificaciones técnicas? Que en las especificaciones técnicas me van a decir exactamente cuál va a ser el inicio o la necesidad y la finalidad de esa partida. Por ponerles un ejemplo, la partida piso, si yo les doy un plano, que no está bien dibujado, porque en el plano debería decir, les doy la partida piso y no les explico qué piso es, ustedes podrían tener la duda si el piso es cemento pulido, machimbrado, cerámico, y si es de cerámico, ¿de qué calidad es? Ingeniera, pero aparte de que cómo queda el piso, que cuando es una institución pública generalmente nadie le da mucha importancia, ¿por qué es importante conocer qué tipo de piso vamos a tener? ¿Por qué es el piso que vamos a pagar? Esto que nosotros pongamos en las especificaciones técnicas se va a reflejar en nuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque no es igual el costo de un piso de cemento pulido que de un piso de cerámico. Muy bien.
Acá podemos ver una hoja de presupuesto. Este presupuesto es sacado de un programa que quizás ustedes ya hayan visto en Informática 2 o 3, que es el programa S10. Este programa es el orgullo de los ingenieros civiles peruanos, ¿no? Es un programa nacional. De todos los programas que utilizamos nosotros para nuestra carrera, este es el único hecho en el Perú. Y es un programa hecho por alumnos. Este programa lo elaboraron los alumnos de la Universidad de Ingeniería. Posteriormente ya ha sido formalizado, ¿no? ¿Y cuánto nos ha ahorrado? Antes, yo les cuento, se hacían los expedientes en Excel. Y en Excel se ponían las fórmulas y era bastante tedioso calcular este costo del expediente técnico. Entonces, este es un programa nacional y tiene algunas partes que ahora les voy a pasar a describir. Ahí tiene su título, presupuesto. ¿Qué obra es? Estos datos nos los da el expediente, ¿no? Nos lo pide el S10, nosotros le vamos a dar. ¿Qué obra es? Centro de Salud de Chiquián. La fórmula es de arquitectura, el cliente es el Ministerio de Salud, el departamento es Ancash, la provincia Bolognesi, la tarjeta es 001, es decir, la fórmula que van a usar, distrito Chiquián, y la fecha de elaboración del presupuesto. Acá les voy a decir que necesitamos ser muy enfáticos en la fecha del expediente técnico. ¿Por qué? Porque la fecha del la fecha del presupuesto va a ser la fecha del expediente técnico. Esta fecha es la fecha del expediente técnico. Yo puedo poner en mi memoria descriptiva que el expediente es de diciembre del 2020, pero la fecha que yo imprimí mi presupuesto es la fecha que rige la fecha del expediente técnico. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las partes del presupuesto. Primero vamos a hablar del ítem. El ítem es solo un orden que le da el formulador a determinada partida, ¿no? Yo como formulador digo que la 100 es la albañilería. En otro expediente, quizás yo encuentre que la 1000 sea excavaciones, que sea cimentación. Va a depender del formulador. Entonces, el ítem es el número de la partida, el número de la descripción, y depende del formulador. Ahora, la descripción es la partida constructiva. Ahí ustedes pueden ver como título, albañilería, y luego la partida, muro de ladrillo quincón de arcilla de 0,9 por 13 por 24 de soga, muro de ladrillo quincón de arcilla, metros de soga en cerco perimétrico, revoques y enlucidos de moldaduras, dice, tarrajeo en muros interiores, tarrajeo en muros exteriores. Todas estas que ustedes pueden ver son partidas constructivas. Acá está la unidad de metrado. ¿Qué significa la unidad de metrado? ¿Cómo metro yo mi partida constructiva? ¿Cómo la metro? En general, ¿cómo es cómo la metro? ¿Cómo la mido? ¿Cómo la cuantifico? Entonces, por ejemplo, para un ingeniero civil, para nosotros que hemos llevado física, esto es facilísimo de entender, ¿no? Si yo tuviera que medir vectorialmente una partida, eso me va a dar la unidad. Por ejemplo, una pared, ¿cómo medimos una pared? En metros cuadrados. ¿Cómo medimos una tubería? En metros lineales. ¿Por qué? Porque ya la misma partida me dice qué tamaño es la profundidad. Si me dice, por ejemplo, muro de ladrillo quincón de arcilla de soga, significaría que la profundidad es 13 centímetros. Acá me lo está diciendo. Si me diría que está de cabeza, significaría que la profundidad es 24 centímetros. Pero está medido mi muro en metro cuadrado. El tarrajeo en metro cuadrado. Los contrazócalos en metro y así sucesivamente. Ahí está la unidad de metrado. ¿Qué es la unidad? La unidad de medida de la partida. ¿Qué es el metrado? El metrado es la cantidad
cantidad de unidades de partida que yo necesito. Por ejemplo, que 1174.95 quiere decir que yo necesito 1174.95 metros cuadrados de muro de ladrillo quincón de arcilla. ¿Qué significa 7.5? Este 7. ¿Ven la lupita, chicos? Sí, ingeniera. Ah, ya. Sí, ingeniera. Ya, gracias. Sí, ¿qué significa este 7.5? Significa que yo voy a construir 7.5 metros cuadrados de tarrajeo de fondo de escalera. ¿Qué significa 120? Significa que yo necesito hacer 120 metros cuadrados de piso de loseta veneciana de 40 por 40. Entonces, para concluir, ¿qué es el metrado? Es la cantidad de unidades de partida que yo necesito en la obra. ¿Y qué es el precio? El precio unitario es el costo por unidades de partida, ¿no? Por unidad, solo por una unidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de muro de ladrillo quincón de arcilla? Cuesta 49.61. ¿Cuánto cuesta el piso de loseta veneciana de 40 por 40? El metro cuadrado cuesta 84.65. Pero, ¿qué tenemos o qué calculamos dentro de los costos unitarios? No encuentro un gráfico, entonces solo les voy a poder explicar. La mano de obra, materiales. Ya. Dentro de los costos unitarios va a haber tres aspectos determinantes para calcularlos. Lo primero, la mano de obra. Segundo, los materiales. Y tercero, el equipo. Entonces vamos a tener mano de obra, materiales y equipos para calcular cuánto es el precio unitario. Debo decirles que dentro de los equipos vamos a tener el 30% de uso de herramientas manuales. O sea, ¿cuánto de herramientas manuales vamos a utilizar? Perdón, un cálculo de general que en esa partida se va a gastar herramientas manuales, ¿no? Porque va a llegar un momento en que perdamos las herramientas de tanto uso. Ese costo también se calcula. Entonces, dentro de los precios unitarios vamos a tener los materiales, equipos y la mano de obra. ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy bien. Ahora vamos a hablar del parcial. ¿Qué es el parcial? Aritméticamente es la multiplicación del precio por el metrado. ¿Cuánto cuesta el precio y el metrado? Entonces, diremos que el parcial es la multiplicación del precio por el metrado. Como definición, el precio parcial es el costo total de la partida constructiva. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué dijimos que era este precio unitario? El precio por una unidad de partida. Entonces, el precio parcial va a ser el precio por todas las unidades de partida que yo necesito. Finalmente, vamos a tener todos los parciales de la obra. Ya está. A ver, entonces, ingeniera, ¿pero este va a ser el costo total de la obra? No. Este no va a ser el costo total de la obra. Ahora vamos a ver cuál va a ser el costo total de la obra. Finalmente vamos a tener este pie de presupuesto, donde el costo directo es la suma de todos los parciales. Todos los parciales me va a dar el costo directo. Pero si yo les preguntara cuál es la definición de costo directo, ustedes dirían que son todos los gastos que se hacen para construir la obra y quedan dentro de ella. Quedan dentro de ella la mano de obra, los equipos y los materiales. Luego vamos a pasar a los gastos generales. Este tema es un poquito
no complicado, pero necesita un análisis más acucioso y un poquito de más madurez en la carrera. Entonces, solo les voy a dar datos como generales, como conceptos generales. Los gastos generales son aquellos gastos que debe hacer el contratista para ejecutar la obra, pero que no se encuentran dentro del expediente técnico. Los gastos generales son de dos tipos, los fijos y los variables. Dentro de estos gastos generales van a estar los sueldos de los ingenieros que laboren en la obra, del almacenero, de la secretaria, los pagos de los alquileres, los pagos de luz, de agua, de movilidad, etcétera. Internet, equipo inmobiliario, etcétera. Luego vamos a tener la utilidad, que es el gasto que se realiza, la ganancia que debe tener el contratista respecto a su, a la actividad que va a hacer, ¿no? Si uno es contratista es porque quiere ganar dinero, ¿no? Nadie se hace contratista para regalar su trabajo. Entonces, esta utilidad es la ganancia que va a tener el contratista por hacer la obra. Luego vamos a tener el subtotal, que ahí pueden ver ustedes la fórmula, que sería la sumatoria del costo directo más el gasto general más la utilidad. Luego le sacamos el 18%, que sería el IGB, y finalmente la suma del subtotal más el IGB nos va a dar el total del presupuesto. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre esto? Era una pregunta, esos son los extras del expediente técnico, ¿no? No te escucho, ¿cómo? Estos son los extras del expediente técnico, ¿verdad? ¿Extras? O sea, normalmente ¿ese incluye en el presupuesto? Claro. Ese es el costo del presupuesto, ese es el costo de la obra. Ese es el costo total de la obra. La obra no podría ser solo el costo directo, porque significaría que no tendría residente de obra. Significaría que no necesitamos agua, no necesitamos luz. No se van a hacer informes. ¿Y quién lo va a ejecutar la obra? Entonces, el pie del presupuesto es el que nos da el costo final de la obra. Y el costo directo solo nos está dando los costos iniciales. Perfecto, ingeniera. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, Sí. una consulta. A ver, hay dos jovencitos que quieren hablar. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién dijo primero, ingeniera? León, ingeniera. Ya, León, te escucho. Ingeniera, ¿en base a qué se saca el costo unitario por metro cuadrado? Cuando hablamos de fierro, a ver, cemento. este es un tema también bien importante y es bien complicado, tanto así que yo he propuesto más de 3 tesis de este tema y no han llegado a buen puerto. En el costo unitario, si bien el S10, Capeco, ya tiene propuestas de partidas exactas, o sea, te dicen exactamente cuánto de material va a entrar, cuánta mano de obra va a entrar, etcétera. O sea, material, mano de obra y equipos, ya tienes esas partidas. Si ustedes han manejado ese 10 o de repente van a llevar informática 3 y van a llevar ahí ese 10, se van a dar cuenta que solo van a poner el metrado y ya les va a arrojar un precio. Incluso cuando el programa S10 es original, se actualiza mensualmente sus precios. Pero si no es original, nosotros podemos actualizar nuestros precios. Muy bien. Pero ¿cuál es un poquito el limitante? ¿Por qué se cree que no estamos ajustando bien nuestros precios? Porque el rendimiento, que es cuánto puede rendir una persona para ejecutar una obra, para ejecutar una partida, o cuánto rinde un trabajador en una partida para ejecutar, a ver,
¿Cuántas unidades de partida puede avanzar una cuadrilla? Llámese cuadrilla al grupo de trabajadores que están, maestro de obra, operario o peón. ¿Cuánto podría avanzar? Entonces, ese es el problema. Ahí tenemos un limitante en lo que es el presupuesto, ¿no? Si los costos unitarios estarían bien calculados. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿O quieres ahondar tu pregunta? De repente no te he podido responder correctamente. En muchas ocasiones creo que varía el precio de acuerdo al lugar que estamos, ingeniera. Entonces, creo que el que vote el SM10 Project es un precio a veces bajo al precio que nosotros tenemos en el mercado. No es tanto así. Los precios son precios del mercado. Se cambian los precios a veces por la distancia. Si el material tiene algún crecimiento de precio por el flete, pero muchos, aparte de subir el precio, ponen la partida de flete. Entonces, ahí hay una contraposición, ¿no? Pero sí, el S10 te permite manipular tus precios. No te da precios exactos, precios estándar, te permite manipular tus precios. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra Eso duda? sería todo, ingeniera, gracias. Genera una consulta. Dígame. Entonces, el S10 sería un valor, ¿cómo te puedo decir? Que se aproxima a lo que puede ser la obra, ¿no? Pongamos que el lugar esté un poco No, alejado. en sí el S10 es un programa de cálculo. Calcula cuánto es el costo de la obra. Pero va a depender del que esté usando el programa, ¿no? Del programador. Es como, Claro. por ejemplo, supónganse, la región Huánuco, ellos tienen una directiva de mano de obra. Y cada año se actualiza el precio de la mano de obra. Y no es el precio que está en el S10. Entonces, el que formula tiene que cambiar esos precios. La provincial de Huánuco no tiene esta directiva, pero usa los precios de la región. Entonces, ellos formulan con ese precio, que no es el mismo precio que tiene el S10. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Eso ya sería como que un poco responsabilidad del formulador, ¿no es cierto? Claro, Ir en averiguar. todo expediente técnico va a ser responsabilidad del proyectista en todos los aspectos, desde el tamaño del plano, desde el cálculo, ¿no? Si falla la obra, hasta hasta el precio, hasta la obtención del precio. Todo es responsabilidad del contratista. Entonces, ingeniera, si hay alguna falta, por decir que no se logra hacer, eso, las penalidades serían para el contratista nada más. No, eso es para el proyectista, para el ejecutor. Ah, El proyectista va a tener la responsabilidad del expediente técnico, de que el expediente técnico esté bien proyectado. Pero ya en la ejecución es el contratista el que va a tener la responsabilidad de la ejecución. ¿Me dejé entender? sí, ingeniera. Muy bien. Sigamos entonces. Si no hay más preguntas o hay más preguntas. Sí, ingeniera, buenas. Quería Sí, te escucho. consultarle. Hay licitaciones para consultoría de obra en donde no te piden realizar un expediente técnico. ¿Cómo se Ujú. cuantifica esas licitaciones? O sea, de nuestra parte, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Cómo se cuantifica? No te entiendo. O sea, acá, por ejemplo, para el hospital Emilio Balizán que están Ujú. haciendo, ha habido antes una licitación para que elaboren el expediente Sí. técnico. Entonces, si, por ejemplo, yo quisiera, ¿no?, juntarme con mis colegas a presentarme a una licitación de esas, Ujú. ¿cómo cuantificaría mi oferta, ¿no?,
de ese expediente técnico? A ver, en ese sentido, a ver, van a tener un poquito de apertura porque ya es para gente más adulta, ¿no? Más, ya para un profesional, pero les voy a explicar. El Estado te dice cuánto te va a pagar. O sea, el Estado te dice, mira, yo necesito el expediente técnico del Colegio Leoncio Prado, te pago 200.000 soles. Tú le puedes decir al Estado, ya, yo te cobro 190.000, porque la ley te permite bajarte, menos todavía, 180.000, te permite bajarte 10%. ¿Para qué? Para competir, ¿no? El Estado, ¿a quién le va a comprar? Al que le ofrece menos precio y la misma calidad, se supone. Entonces, para un precio propiamente tú no lo das, ya te lo da el Estado, ya lo tiene calculado, ya tiene una idea de cómo sacar esos precios. Y también le puedes decir, yo te cobro 220.000, porque también te permite cobrar 20% más. Pero la mayoría se va hacia abajo. ¿Por qué? Por la competencia, ¿no? Quieren ganar la licitación y por la competencia tratan de ir hacia abajo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Pero en esos casos también, ¿quién da más dinero, no? ¿Quién da más dinero? ¿A quién? Bueno, ¿quién está en la licitación? Por ejemplo, el gobernador regional o... Esas prácticas ya son prácticas que no deberíamos promover. Esas prácticas anticorrupción, esas prácticas de corrupción que tanto daño le hacen al país, somos nosotros los ingenieros civiles los principales afectados. Porque si ustedes son buenos profesionales, pero no son amigos del gobernador o no son amigos de la autoridad, no tienen dinero para coimear, nunca van a conseguir buenos trabajos. Entonces, si todos los ingenieros civiles verdaderamente nos sentáramos a conversar y nos diéramos cuenta que no necesitamos coimear para poder ganar, y en vez de pagar, denunciáramos a los que nos cobran, otra sería la realidad de la construcción en el Perú. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Entonces, una vez que ya terminé mi presupuesto, dense cuenta que paralelamente he hecho la hoja de metrados y la hoja de precios unitarios, ¿no? Si no, no podría calcular el presupuesto. He hecho mi presupuesto, mi hoja de metrados, mis precios unitarios, mis especificaciones técnicas. Voy a hacer el cronograma de obra. ¿Qué es el cronograma de obra? Es un diagrama Gantt en el cual se tiene partida versus tiempo. Discúlpenme, por favor. Entonces, dentro del cronograma Gantt vamos a tener la duración de toda la obra, pero también algunas consideraciones especiales. Uno, ¿cuánto dura cada partida? ¿Cuánto me dura cada partida? ¿Cuánto voy a demorar en ejecutar cada partida? Dos, ¿qué partida se hace detrás de la otra? En mi cronograma podré decir que primero voy a excavar, luego haré mis cimientos, luego haré mi sobrecimiento, luego haré mi columna, luego haré mis vigas, luego haré mi losa, luego pondré los muros, luego haré los acabados. Entonces, ese proceso que me da una obra, una partida detrás de otra, también está en el diagrama Gantt. ¿Cuánto va a durar cada partida? Y también si es que hay partidas que vamos a hacer paralelamente. Todo eso me lo va a dar el cronograma. Con esto ya podría decir que tengo el 90% del expediente, ya tengo todos los datos de ingeniería, pero nos falta una parte que le denominamos memoria descriptiva. ¿Y qué es la memoria descriptiva? Es un resumen, una descripción de nuestro expediente técnico. ¿Qué se dice en esta memoria descriptiva? En esta memoria descriptiva decimos, señalamos qué obra es, qué partes tiene, a cuántas personas beneficia. Esta memoria descriptiva es la única parte del expediente técnico que puede ser utilizada por cualquier profesional
incluso por una persona no profesional, y la pueda entender. Entonces, ¿qué consideración debe tener? Debe ser escrita en los términos más sencillos posibles. Los más sencillitos deben ser escritos de esa forma. ¿Por qué, chicos? Muchas veces los que van a buscar presupuesto, los que quieren que el Estado les dé presupuesto para construir sus obras, no son los ingenieros, son los alcaldes. Y estos alcaldes son los que están en la búsqueda de un presupuesto para ganar su obra. Entonces, si al alcalde le dicen, explícame la obra, el alcalde no va a poder hablar pues, de resistencia, de concreto, de pisos, de machimbrado, no lo va a poder hacer. Pero sí podría decir con facilidad, si es un colegio, cuántos pabellones tiene, cuántas aulas tiene, cuántos baños tiene, hay una losa deportiva, se va a construir una dirección, cuántos alumnos se van a beneficiar con esa construcción. Entonces, eso es la memoria descriptiva, es un resumen de forma general del proyecto que puede ser interpretado por cualquier persona, debe ser escrita en líneas generales y deberá tener como mínimo la ubicación del proyecto, las partes del proyecto y cuáles son sus beneficiarios. Entonces, con esto se ha concluido las partes de un presupuesto, de un expediente técnico, cómo elaboramos. Pero ¿cómo encontramos un expediente técnico cuando lo vamos a revisar? Lo encontramos de forma diferente. ¿Cómo lo encontramos ordenado? Lo encontramos como memoria descriptiva, especificaciones técnicas. Recordaron que las especificaciones las hicimos antes que el presupuesto, pero no, está ahí debajo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, hoja de presupuesto, metrados, precios unitarios, cronograma de obra, planos y estudios básicos. De esa forma encontramos ordenado nuestro expediente técnico. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que me quieran decir? Una pregunta, ingeniero, buenos días. Adelante, Alexander. ¿Existen algunos procedimientos para que el expediente se pueda aprobar? Va a depender de quién lo va a financiar. Por ejemplo, los procedimientos para las obras de Trabaja Perú, que es un programa social donde busca la mano de obra masiva, no calificada, es muy diferente a los procedimientos del Ministerio de Vivienda, que sí financia proyectos muy grandes y de gran envergadura. Va a depender del tipo de financiamiento. Incluso si el financiamiento es internacional, es diferente. Ingeniera, disculpe, ¿en qué casos el financiamiento es internacional? ¿En qué tipo de obra? En la obra que queramos, por ejemplo, las carreteras, ahorita ya no es mucho, pero hace 5 o 6 años, todas las carreteras eran hechas por el préstamo del banco BitBIRF. Entonces, ellos ya tenían otras consideraciones. ¿Alguna consulta? ¿Otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda sobre el expediente técnico? Creo que todo está claro, ingeniero. Muy bien, voy a proceder Ingeniero, a una llamar. pregunta. Sí, Ingeniero, una pregunta. En caso de municipalidades distritales, desarrollan, ¿no? Mantenimiento de carreteras o mantenimiento de... Eso lo hacen sin expediente. ¿Cómo calculan su precio de costo? He visto varios. En el caso de los mantenimientos de carreteras, los mantenimientos rutinarios, supongo que te refieres, cuando nosotros hacemos una carretera, la carretera pasa por 3 procesos. La rehabilitación, que es la construcción, el mantenimiento periódico, que significa el volverle a dar capa de rodadura, solo capa de rodadura, porque las obras de arte se mantienen, y el mantenimiento rutinario.
El mantenimiento periódico se debe hacer cada 5 años en la carretera y máximo se deben hacer 3. ¿Qué quiere decir? Que en 15 años la carretera ya tiene que volver a rehabilitarse. Eso no se da en nuestro país, no tenemos tantos recursos para rehabilitar una carretera tan pronto. Las carreteras se rehabilitan después de 40, 50 años. Y el mantenimiento rutinario es el mantenimiento diario. Para la rehabilitación y el mantenimiento periódico se hace expediente técnico. Para el mantenimiento rutinario no se hace expediente técnico, pero como el mantenimiento rutinario también viene de un proyecto del BIF, ellos tienen el costo estimado de cuánto cuesta mantener cada kilómetro de carretera. Entonces, ese es el costo que te da, es el costo de mantenimiento de cada kilómetro de carretera. Ingeniera, buenos días. Sobre el alcance de la maqueta, no he podido escuchar en estas clases bien, ¿podría repetirlo? Y también a la delegada, por favor, que podría compartir el link del grupo de WhatsApp si es que hay. Gracias, ingeniera. ¿A qué te refieres con alcance? O sea, como un resumen en general. Las clases anteriores no he podido conectarme, lamentablemente. La maqueta es una maqueta hecha de fideos, el trabajo es personal. Ya les he dado los temas, si no, Liliana les puede, creo, ella debe haber anotado qué tema le toca de maqueta a cada grupo, pero la maqueta es personal. Su tamaño es máximo de 30 por 30, mínimo de 20 por 20, no puede ser más chica. El peso que debe soportar mínimo es de 5 kilos y máximo de 10 kilogramos. No sé si tengan alguna duda, alguna consulta sobre esto. Gracias, ingeniera. Sí, esa era mi consulta. Gracias. De nada. Ingeniera, solamente las maquetas van a ser individual, ¿verdad? De ahí la presentación de resumen sobre el tema que nos haya tocado, ¿es solamente un resumen por grupo o cada integrante tiene No. Solo es un PPT, ni siquiera es un resumen. Es un PPT, un PowerPoint sobre el tema que les ha tratado, sobre el tema que les ha tocado y la exposición. Eso es de cada grupo. Luego las maquetas sí es un trabajo individual. ¿Tiene una estructura ese informe de la maqueta en general? No tiene ninguna estructura. Simplemente es un panel fotográfico. Una pregunta, ingeniera. Escucho. En el cronograma de ejecución de obra estoy leyendo que se utiliza un método PERT CPM. ¿Qué método es ese? Un diagrama PERT CPM. No es un método, es un tipo de diagrama. Se equivocaron entonces. No. Sí, es un diagrama tipo GAN, pero es un diagrama PERT CPM también. Ahí dice, se elabora considerando las actividades para la ejecución de obra empleando el método PERT CPM. Claro. A ver, ¿cómo te explico? No recuerdo bien, no te podría definir perfectamente qué es el método PERT CPM, pero el modelo, si tú ves el diagrama, es un diagrama Gantt. Sin embargo, tiene flechas que dan el inicio y el fin a cada una de las partidas. A eso se debe referir que es un PERT CPM. Si ustedes buscan en Google diagramas PERT CPM, les va a dar infinidad de diagramas, como diagrama Gantt, pero es la forma que tiene el cronograma. Pero en sí el fondo, lo que busca el cronograma es darle el tiempo estimado a la obra. Darle el tiempo a cada una de las partidas. ¿Cuánto tiempo de duración va a tener cada partida? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué partida se desarrolla primero? ¿Qué partida se desarrolla después? La secuencia de las partidas también nos lo va a dar el cronograma. Eso es lo importante saber y conocer. ¿Qué partida debo poner yo primero? Yo no puedo hacer partida columna si es que no he hecho partida cimentación. Yo no puedo hacer partida encofrado si es que no he colocado aceros. Y cuando ustedes ya pasen a ejercer la carrera, van a encontrar horrores en los expedientes técnicos. Hacen losas sin haber hecho vigas.
Muy bien, ¿alguna otra consulta o duda? Ingeniera, como un En otras aporte. palabras, tiene que ser escalonado. Un trabajo escalonado, exactamente. Es que es una obra, pues imagínense ustedes una casa que quieran ponerle el techo y no hayan hecho las columnas. Más o menos esa idea, ¿no? Yo quiero armar mi columna y no he puesto no he encofrado y ya pongo la partida vaciado. Entonces, eso hay que cuidar en el cronograma. Uno, la secuencia y dos, la duración de cada partida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Mira, una consulta. Con respecto a la maqueta, como usted nos dio una carga máxima y una carga mínima, ¿cómo podríamos hacer para llegar a esa carga máxima? ¿O es simplemente cuestión de probar y probar? Porque Uno, no creo que puedan probar, porque significaría que van a probar y van a hacer otra maqueta. Van a probar y van a hacer otra maqueta, porque la maqueta se va a romper. exacto. Es simplemente la idea que ustedes puedan tener de cómo hacer más ligera la estructura. O sea, les he puesto este parámetro porque el semestre pasado no puse parámetro. Y han habido maquetas que han soportado 50 kilos. O sea, imagínense maquetas de fideo soportando 50 kilos. Entonces ya era demasiado, ¿no? Entonces, yo pienso que mientras más ligera puedan hacer la maqueta, va a soportar menos carga, ¿no? Porque si la hacen grande, hacen sus columnas gruesas, sus muros fuertes, la maqueta va a colapsar, va a soportar mucho más peso que el deseado. Ok, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Ingeniera, ¿qué escala se va a trabajar? La escala es libre, pero recuerden que su tamaño máximo es 30 por 30. Ya, ingeniera, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna consulta o duda? Muy bien, no teniendo más consultas, más dudas, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos el día viernes como hoy para... ¿Alguien tiene una consulta? Sí, ingeniera, buenos días. Buenos La días. maqueta es únicamente, ¿la maqueta va a ser únicamente de un solo nivel o de dos niveles, ingeniera? Es abierto, por eso no les he dado altura. Ya, ingeniera, muchas gracias. Muy bien, gracias chicos, nos vemos el día viernes para iniciar sus exposiciones. Tengan una bonita semana, sigan cuidándose mucho, cuiden a sus familias. Buenos días.